Hola con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los representantes de la patrística y la escolástica y sus aportes dentro de la filosofía y la religión. Como representantes de la patrística tenemos a San Pablo, Justino de Flavia, Clemente de Alejandría, Orígenes, Gregorio de Niza, Hipólito de Antioquia, Ireneo de León. San Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, nació entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, Turquía, hijo de hebreos y descendientes de la tribu de Benjamín. Recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Ananías lo bautizó como Pablo. Lo instruyó en la doctrina cristiana y lo mandó a predicar el Evangelio, entregándose así a oraciones y reflexiones. Se cree que San Pablo fue decapitado durante las persecuciones de Nerón hacia el año 62 de Roma, Italia. Dentro de sus aportes en la filosofía está que planteó la distinción entre la esencia y el acto de ser, que revolucionó el pensamiento aristotélico al afirmar que fuera de Dios todo lo que es podría no ser lo que es o incluso podría simplemente no ser. Fomentó la filosofía política. Entre sus aportes en la religión está que propagó su concepción teológica del cristianismo, planteó una separación entre el cristianismo y el judaísmo, la identificación de Dios como el ser absoluto, la doctrina de la identificación y donación infinita de Cristo en la cruz. Además pone en relieve la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Justino de Flavia, también conocido como Justino Mártir, nació en Flavia, Neápolis, cerca del año 100. Justino era de familia pagana. La lectura de la Biblia lo llevó a convertirse al cristianismo en tiempos de Adriano. Desde entonces dedicaría su vida a la difusión de la fe. Vivió en Roma en 2 ocasiones y allí abrió su escuela en su propia casa. Justino se coronó mártir junto con otros 6 compañeros y entrado a la vejez. Hacia el año 150 escribió en defensa del cristianismo 2 apologías. Murió mártir hacia el año 165. Su festividad se celebra el 1 de junio. Dentro de sus aportes en la filosofía está que intentó relacionar la teología ontológica del platonismo con la teología histórica de la tradición judaica. Además contribuyó a la idea de que la semilla del logos, la palabra divina, está presente en todas las culturas y religiones. En sus aportes en la religión está que escribió una obra donde exponía las relaciones entre la religión y la filosofía. Postula que el alma sin la ayuda del Espíritu Santo puede ver a Dios o complementarlo directamente a través del éxtasis. Defendía que el Logos era una manifestación universal de Dios y que esta manifestación se había encarnado en Jesucristo. Además intentó presentar el cristianismo como una religión racional y filosóficamente fundamentada. Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría nació en Atenas en el año 150 y falleció en Capadocia en el año 215. Fue un destacado escritor y apologista cristiano, donde su obra principal Estromata refleja su intento de conciliar la fe con el conocimiento. Combatió las corrientes gnósticas y defendió la interpretación alegórica de las escrituras. Fue un líder de la comunidad cristiana, donde su aporte a la religión fue escribir varias obras éticas y teológicas y comentarios bíblicos. Combatió a los gnósticos y formó a estudiantes que más tarde se convertirían en líderes teológicos y eclesiásticos muy destacados. Su trilogía literaria, compuesta por Exhortación a los griegos, Pedagogo y Tápices, integra el cristianismo con la filosofía griega, abogando por un cristianismo intelectual y éticamente riguroso. También hizo importantes aportes a la filosofía, al integrar las enseñanzas cristianas con la filosofía griega. Sostenía que la razón y la fe no eran opuestas, sino complementarias, y defendía el uso de la filosofía griega con una preparación para el Evangelio. Valoraba elementos del platonismo y el estoicismo, y criticaba el edoísmo y el gnosticismo. Orígenes. Orígenes nació en Alejandría en el año 185 después de Cristo, en una familia cristiana. Tras la ejecución de su padre por su fe, Orígenes asumió responsabilidades para mantener a su familia. Fue reclutado para dirigir una escuela primaria, donde enseñó la fe cristiana y estudió filosofía y apologética. Su agudo intelecto y conocimiento de las escrituras lo destacaron como una figura prominente en el pensamiento cristiano de la época. Aporte de la filosofía. Orígenes fue el primero en proponer la teoría redimitoria del rescate en su forma plenamente desarrollada. También hizo contribuciones significativas al desarrollo del concepto de la Trinidad. Aporte a la religión. Orígenes enseñó que Dios Todopoderoso y Providente se conoce solo por medio de Jesucristo.
Fue uno de los primeros teólogos en desarrollar un enfoque sistemático para interpretar las Escrituras, especialmente como su obra La Exapla, donde utilizó métodos alegóricos para interpretar textos bíblicos. Él sostenía que la conducta debe corresponderse exactamente con la palabra. Su obra marcó un cambio irreversible en el pensamiento teológico, donde promovió una triple lectura de la Biblia. Gregorio de Nisa, biografía, nació en el año 335 en Cesarea de Capadocia. Se educó en su ciudad natal e inició su vida adulta como maestro de la retórica. En el año 360 comenzó a interesarse por los estudios religiosos y manifestó una intensa devoción cristiana y fue padre y doctor de la Iglesia griega. Aportes a la religión. Defendió la conexión entre las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También desarrolló la visión de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y que la salvación pasa por la restauración de esta divinidad. Su enfoque ayuda a contrarrestar la tendencia dualista de ver al mundo material como inherentemente malo. Aportes a la filosofía. Gregorio de Nisa integró elementos del pensamiento filosófico griego, especialmente el neoplatonismo, en su teología. Esta síntesis permitió una profundización de la comprensión cristiana del ser, el conocimiento y la trascendencia. Hipólito de Antioquia, biografía, nació en Roma en el año 170 y fue nombrado el primer antipapa en el 217. Fue uno de los primeros escritores cristianos en Roma que se le atribuyen numerosas obras teológicas y comentarios bíblicos. Es especialmente conocido por su obra Refutación de todas las herejías. Aportes a la religión. Sus escritos ofrecen una comprensión más profunda de las creencias cristianas sobre los temas como la Trinidad, la Encarnación y la Resurrección. Su obra Tradición Apostólica es un texto litúrgico importante que describe las prácticas litúrgicas y disciplinas de la Iglesia en su tiempo. Esta contiene detalles sobre la administración de los sacramentos como el bautismo y la Eucaristía, y se ofrece una visión de cómo se celebraban estos rituales en la antigüedad. Hipólito participó en la controversia sobre la fecha de la Pascua. Aportes a la filosofía. Aunque criticó muchas filosofías paganas, Hipólito también utilizó elementos del pensamiento filosófico griego en su teología. Por ejemplo, empleó conceptos estoicos y platónicos para explicar la naturaleza de Dios y del Logos. Ireneo de León. San Ireneo nació en Esmirna en el año 125 después de Cristo. La educación que recibió consistía en la Biblia, la filosofía y la literatura. En 1777 se le envió a Roma con una misión para que tratasen con suavidad a los hermanos montanistas de Frigia, y cuando regresó a León ocupó el cargo de obispo. San Ireneo murió martirizado y sus restos mortales fueron sepultados en una bóveda de una iglesia, que tiempo después fue llamada San Ireneo. En sus aportes en la filosofía se dice que San Ireneo afirma que solo existe un ser humano que asume diversas sustancias y está compuesto por cuerpo y carne. El alma es el principio racional que comunica la vida sensible y racional, mientras que el espíritu es el principio de la vida espiritual en el plasma. Sin embargo, debido al pecado, el ser humano pierde el espíritu. En su obra Contra las herejías consiste en una crítica absoluta y detallada de las doctrinas gnósticas, con el objetivo de defender la fe cristiana ortodoxa. En sus aportes en la religión, San Ireneo abordó temas antropológicos y teológicos, donde en la antropología sostenía que el hombre es capaz de la salvación y que Dios lo hizo rey de este mundo y en el mundo de los ángeles. Mientras que en la teología, Ireneo considera la escritura como la fuente primordial y principal de la fe, defendiendo así el principio de la tradición, es decir, de las enseñanzas orales dichas por los apóstoles en público por inspiración. Y como representantes de la escolástica tenemos Juan Escoto Eriugena, San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, San Tomás de Aquino y Juan Duns Escoto.
Juan Escote Irurena nació en Irlanda en el año 810 y falleció en Francia en el año 877. Fue un filósofo y teólogo irlandés, posiblemente descendiente de escoceses. Utilizó el seudónimo Johannes Irurena o Irurena. En torno al 847 fue nombrado supervisor de la Escuela de la Corte por Carlos I, quien es entonces el rey de Francia, y este le encarga que traduzca al latín las obras del neoplatónico Dionisio el Areopagita. En sus principales aportes a la religión, Eurogena menciona que Dios es causa de todo lo que es y no puede ser causa de lo que no es, por lo que el mal es una privación, una carencia de bien. La causa del pecado, que es el mal, es la voluntad humana, no Dios. El pecado lleva a la ignorancia, pero el hombre sabe que puede salir de ella a través de las escrituras y el mundo visible, que lleva de las apariencias visibles a los principios de los seres, que son las fuentes que revelan la verdad. En sus aportes a la filosofía, a pedido del emperador, tradujo del griego las obras de Dionisio Areopagita y las de Gregorio de Nisa, con lo que enriquece el horizonte teológico latino. Con las aportaciones de estos autores orientales, estas traducciones fueron muy leídas durante la Edad Media. También tradujo obras de los padres griegos, transformándose en puente de comunicación entre el pensamiento de los padres. San Anselmo de Canterbury nació en Aosta en el año 1033 y falleció en Canterbury en 1109. Teólogo y doctor de la Iglesia Católica, fue abad en el monasterio benedicto de Santa María de Bec, Normandía, en el que había ingresado en 1060, y arzobispo de Canterbury desde 1093. Como arzobispo intentó sustraer de la influencia regia las elecciones episcopales y preservar la independencia de la Iglesia, lo que le valió el destierro en 2 ocasiones. En sus aportes a la religión, San Anselmo es más conocido por formular el argumento ontológico, una prueba a priori de la existencia de Dios. En su obra Prologion define a Dios como aquel ser del cual no se puede concebir nada mayor. Señala que la concepción de tal ser implica su existencia, ya que un ser que existe en la realidad es mayor que uno que solo existe en la mente. También en su obra Curs Deum Homos, porque Dios se hizo hombre, presenta la teoría de la satisfacción como una explicación de la expiación. Además sostuvo que la fe es una condición previa para la comprensión. Su famosa frase, fides quaerens intellectum, fe que busca entendimiento, encapsula su creencia de que la fe en Dios debe prevalecer, pero también estimular la búsqueda racional de la comprensión de las verdades divinas. Esta visión influyó profundamente en el desarrollo de la escolástica. En sus aportes a la filosofía menciona que la filosofía y el razonamiento surgen en función de la fe, integrándose la dialéctica en el ámbito de esta. La tarea es aplicar la razón y la dialéctica a los principios fundamentales de la fe para comprenderlos y estudiar sus implicaciones. Se propone una meditación racional de las verdades de la fe, ya que la razón puede iluminarlas mediante la argumentación dialéctica, aunque no añada certeza a estas verdades. La razón no es independiente de la fe, sino que aplica reglas del pensamiento a las verdades de esta, dando origen a la filosofía del dogma y eventualmente a la teología como ciencia. Pedro Abelardo nació en La Palette en 1079. Fue un filósofo, teólogo, poeta y monje francés. Abelardo se apasionó desde sus primeros años por el estudio. Renunció a la carrera militar y estudió lógica y dialéctica. Estudió artes de Loches al sur de Tours, entre los años 1095 y 1097. El 21 de abril de 1142, a la edad de los 63 años, murió en su retiro del monasterio en Saint-Marcel, en Châcon-sur-Saône. Los aportes a la filosofía de Pedro Abelardo desarrolló un pensamiento ético no demasiado cercano a la filosofía moral posterior, que se constituyó sobre varios conceptos, entre ellos la racionalidad y la subjetividad moral. La primera como la voz de la vida moral y el razonamiento moral, en cuanto a la subjetividad moral enfatizó la psicología en la acción moral. En los aportes a la religión, en el ámbito de la teología, Abelardo desafió las interpretaciones tradicionales de la fe y la razón. Su obra, Sic et Non, presenta un enfoque dialéctico que busca reconciliar aparentes contradicciones en la escritura. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1224. Fue uno de los pensadores y filósofos más prolíficos e influyentes del cristianismo. Se ordenó sacerdote en 1250 y empezó a impartir clases en la Universidad de París en 1252.
Fue principal representante de la tradición escolástica, fundador de la escuela tomista, conocido como Doctor Angélico, Doctor Común o Doctor Universal. Fue canonizado medio siglo después de su muerte por el Papa Juan XXII y proclamó doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1567. Falleció el 7 de marzo de 1274 en Italia. Los aportes a la filosofía de Santo Tomás de Aquino fue las contribuciones a la filosofía de la raíz cristiana, su integración del pensamiento de Aristóteles en la tradición neoplatismo heredado de San Agustín y otros pensadores clásicos que apuntaron la filosofía cristiana en los siglos precedentes. En los aportes a la religión consistió en conciliar la fe y la razón. La fe podía ser verdad de un orden superior, pero no se contradecía con lo que nos indica la lógica. No obstante, continuaba pensando que la filosofía debía estar al servicio de la teología. Juan Duns Scott nació alrededor de 1266 en Escocia y falleció en 1308 en Colonia, Alemania. Fue un teólogo y filósofo franciscano y es conocido por su aguda erudición y sus contribuciones a la teología y a la filosofía, además de su énfasis en la fe como medio para conocer con certeza ciertas verdades sobre el alma. Su legado se ha mantenido a lo largo de los siglos, especialmente dentro de la Iglesia Católica. Aportes de la filosofía. Establece la ruptura del acuerdo entre la razón y la fe. Sostiene que la razón posee unos límites mucho más estrechos de los que se había pensado entonces. Se critica algunos conceptos claves de la metafísica escolástica medieval y se basa en la afirmación que solo lo individual es real y no lo universal. Establece la primacia de la voluntad sobre el intelecto, es decir, el voluntarismo. Según él, la voluntad no tiende necesariamente al bien como lo postulaba Tomás de Aquino, sino que el entendimiento es una potencia natural, pero la voluntad no lo es. Aportes de la religión. Duns Scott invita a contemplar la majestad divina en su obra llamada De Primo Principio. Desarrolló las doctrinas de la predestinación absoluta y el primado universal de Jesucristo. Su síntesis teológica se centra en la afirmación Dios es amor. Destacó por respetar la libertad en sus interlocutores en el diálogo y la búsqueda de la verdad.